Lo primero que sentí fue un dolor agudo y punzante en la nuca. Todo se oscureció y sentí que me desplomaba. Más tarde supe que la causa fue una botella de agua llena que se cayó de la ventana de una habitación de la residencia estudiantil. En ese estado de consciencia que se desvanecía, un torrente de recuerdos ajenos me inundó. Me llamaba Ethan Hayes y, de alguna manera, había aparecido en el mundo de una novela universitaria de baja calidad que había leído. ¿Mi papel? El personaje más patético de todos. El personaje secundario, un simplón obsesivo. Desperté de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré la caja de tarta selva negra, ridículamente ornamentada, que tenía en las manos. Los nuevos recuerdos me decían que era un regalo para la protagonista de la novela, Chloe Anderson. El final del libro se repetía una y otra vez en mi cabeza. El pobre Ethan Hayes la persigue hasta dejarla exhausta. La empresa familiar quiebra y finalmente muere en un accidente de tranvía provocado por el protagonista de la novela, Ryan Carter. Un escalofrío me recorrió el cuerpo de arriba abajo. Ningún pobre infeliz merecía un final feliz. Murmuré al aire, con la voz cargada de un desdén venenoso hacia el personaje que ahora me obligaban a interpretar. Rechacé este guión. Tengo que vivir. Mi mente daba vueltas, buscando una salida, una vía de escape de aquella tragedia predestinada. Una figura silenciosa apareció en mis pensamientos. Ava Chun, el otro personaje trágico del libro, la segunda protagonista femenina. Mi amiga de la infancia, una chica que había estado enamorada de mí en secreto durante años. En mis recuerdos, Ava era terriblemente tímida. De niños, siempre me seguía a todas partes, llamándome tímidamente Ethan. Ahora que éramos mayores, ella se limitaba a quedarse en los rincones de las habitaciones abarrotadas, observándome desde lejos con una mirada de cariño que no podía ocultar. Pero el Ethan original, ese idiota, solo tenía ojos para la arrogante Chloe, completamente ciego al corazón sincero que tenía a su lado. Conquistar a Ava. Una vez que surgió la idea, fue imposible reprimirla. No solo me salvaría del abismo que era Chloe Anderson, sino que también me daría una aliada. Alguien que de verdad estaba de mi lado. Apreté con más fuerza la caja del pastel. Al diablo con Chloe Anderson. Al diablo con esta estúpida trama. Ya no sigo las reglas. Me acerqué al escaparate de una tienda al borde de la carretera, arreglándome el pelo que el viento me había despeinado. Faye, guapísimo y de aspecto impecable, me devolvió la mirada. Si Faye me iba a regalar semejante belleza y semejante fortuna, no iba a desperdiciarla siendo un simplón. Iba a ser un conquistador. Le dediqué una sonrisa confiada a mi reflejo y empecé a caminar. Destino, el aula. En cuanto entré por la puerta con la tarta, me convertí en el centro de atención. Todas las miradas se dirigían entre Chloe y yo. Chloe, sentada en medio de un círculo de amigos que reían a carcajadas, parecía una reina en su trono. Todo el mundo estaba listo para el espectáculo. Chloe estaba sentada allí, con una sonrisa estirada y de autosuficiencia en los labios. Ni siquiera se molestó en mirarme, simplemente jugueteaba con sus uñas con elegancia. Estaba esperando a que me acercara arrastrando los pies, como siempre, y le presentara humildemente el regalo junto con mi patético corazón. Vaya, mira quién ha aparecido. Ahí viene San Ethan con otra ofrenda. Una de las amigas de Chloe soltó una risita burlona que recorrió la sala. Los ignoré. Con todos mirándome, caminé, paso a paso, hacia Chloe. El aire en el aula se cargó de una alegre anticipación. Chloe finalmente me honró con una mirada. Una expresión de caridad aburrida. Esa mirada lo dejó claro, era cuestión de tiempo. Me acerqué. 10 pies. 5 pies. Estaba justo a su lado. Justo cuando todos esperaban que me detuviera y le presentara el pastel como un perrito faldero, seguí mirando al frente y pasé de largo. De largo. La sonrisa de Chloe Anderson se congeló en el rostro. La burla de su amiga se le atascó en la garganta. Las risas y la charla que resonaban en toda la habitación cesaron de golpe. El aire se quedó quieto, como si una mano invisible lo apretara. Silencio sepulcral. Ignoré la mirada penetrante que me taladraba la espalda y me dirigí directamente al rincón más apartado de la habitación.
Aba-chan estaba sentada allí, cabizbaja, intentando pasar desapercibida. Al oír mis pasos, levantó la vista. Sus ojos brillaron con una chispa de alegría, que se apagó de inmediato, dando paso a la ansiedad y la tristeza. Tenía miedo. Miedo de que volviera a humillarla delante de todos. Según los recuerdos de este cuerpo, el antiguo Izen lo había hecho muchísimas veces. Acosar a Aba solo para hacer reír a Chloe. Me detuve frente a su escritorio. Su rostro, sonrojado y sorprendido, se inclinó hacia el mío. Luego, coloqué con cuidado el pastel sobre su escritorio. Me incliné y mi voz, en un tono suave que incluso a mí me resultaba extraño, me dijo: Aba, esto es para ti. El rostro de Aba se puso rojo carmesí. Parecía un conejo asustado, tartamudeando: F por mí. Sí, por ti, dije sonriendo. Sus ojos, aún llorosos, se llenaron de una alegría increíble e incrédula. Abrió la caja con cautela, y el dulce aroma a crema y chocolate inundó el aire. Es precioso, susurró maravillada. Al instante siguiente, como si hubiera tomado una decisión trascendental, levantó la cabeza de golpe y me agarró del brazo. No puedo comerme todo esto. Tienes que compartirlo conmigo. De acuerdo. Sin dudarlo un instante, acerqué la silla vacía a su lado y me senté. Mientras toda la clase observaba en silencio, atónita, Aba tomó un pequeño trozo de pastel con un tenedor. Era tímida, pero se armó de valor y me lo acercó a la boca. Abrí la boca y lo comí. Luego, tomé el tenedor, cogí otro trozo y se lo di. Tenía las mejillas sonrojadas y estaba tan feliz que se le formaron pequeñas medias lunas en los ojos. Así, sin más, tú le das un mordisco, yo le doy un mordisco. Y compartimos el pastel que se suponía que era de Chloe, completamente ajenas al mundo que nos rodeaba. Cada movimiento era tan íntimo que parecía ensayado. Toda la escena fue una sucesión de bofetadas fuertes y punzantes en la cara de la mujer al otro lado de la habitación. Sentía la mirada de Chloe, aguda y venenosa, fija en nosotras. Ni siquiera tuve que voltear para imaginar su expresión. Esa compostura regia, esa sensación de tener derecho a todo, se hizo añicos. Solo quedaban la conmoción, la humillación y un atisbo de celos que probablemente ni siquiera reconocía en sí misma. ¿Por qué? ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía? Sabía que esas eran las preguntas que le resonaban en la cabeza en ese momento. Fue una sensación estupenda. Una sensación increíble. Bajar a la diosa de su pedestal fue absolutamente maravilloso. El arrastrado ya no era un arrastrado, y le gustara o no a la diosa, yo me lo estaba pasando de maravilla. Después del incidente del pastel, Aba y yo nos convertimos en el tema de conversación del campus. Cuando perseguía a Chloe, la gente murmuraba a mis espaldas, riéndose de mi patética devoción. Ahora que había parado, susurraban aún más, pero la risa había dado paso a la curiosidad y la sorpresa. Al menos mi época de arrastrado no había sido del todo en vano, pensé. Me hizo famoso. Aba y yo empezamos a hacer todo juntas, ir a clase, estudiar en la biblioteca, comer en el comedor. La veía cambiar, cada vez más segura de sí misma. Antes caminaba cabizbaja, pero ahora me tomaba del brazo y caminaba a mi lado. Su mirada ya no era de afecto cauteloso. Estaba llena de estrellas, brillantes y radiantes. Chloe, como era de esperar, no podía aceptar esta nueva realidad. Empezó a intentar reconquistarme. Una tarde, nos encontramos por casualidad de camino a la residencia. Volvió con la misma arrogancia de siempre, con un tono cargado de condescendencia. «Izen, ¿qué te pasa últimamente? ¿Sigues con tus berrinches?» Antes de que pudiera decir nada, Aba se puso tensa a mi lado, apretando instintivamente la manga de mi chaqueta. Le di una palmadita tranquilizadora en la mano y luego miré a Chloe con cara de total desconcierto. ¿Un berrinche? ¿De qué hablas? Me hago el tonto. Chloe, ¿de verdad te conozco? El color se le fue del rostro a Chloe. Tú. Sintiendo mi apoyo, Aba se envalentonó. Apretó con fuerza mi brazo, presionando su cuerpo contra el mío. Luego alzó la vista, mirando a Chloe con una expresión de desafío y posesión. El mensaje era claro. Ahora es mío. Has perdido.
Era la primera vez que veía este lado tan agresivo de Ava. Una gatita salvaje escondida dentro de la chica silenciosa. Era algo excitante. Chloe estaba tan furiosa que le temblaban los labios, pero su orgullo no le permitía decir nada conciliador. Dio un pisotón y salió corriendo. Pensé que ahí acabaría todo. Que por fin se daría por vencida. Me equivoqué. Ella no lo hizo. Antes, yo era quien la seguía en secreto. Una sombra a la que nunca reconoció. Ahora las tornas habían cambiado. Empezó a seguirnos. Varias veces, mientras Ava y yo caminábamos por el campus, sentí esa mirada familiar y venenosa clavada en mi espalda. Nos observaba desde lejos mientras estábamos sentadas en la biblioteca, con la cabeza inclinada sobre el mismo libro de texto. Me vio limpiarle una mancha de crema batida de la comisura de los labios a Ava junto al lago del campus. Vio cómo Ava se torcía el tobillo en clase de gimnasia, y yo, sin pensarlo dos veces, la alcé en brazos y la llevé a la enfermería. Cada momento íntimo era una especie de tortura para ella, y esa tortura estaba convirtiendo su posesividad hacia mí en algo monstruoso. Incluso empezó a ignorar al protagonista masculino de la novela, Ryan Carter. Yo misma la oí gritándole por teléfono. Ryan, déjame en paz. Estoy ocupada. Al otro lado de la línea, Ryan debió de estar completamente atónito. Chloe, ¿qué te pasa? ¿Y que si ese tonto dejó de perseguirte? ¿De verdad es para tanto? Lárgate, gritó y colgó. Ryan se quedó con el teléfono apagado, completamente desconcertado. Por fin había empezado a avanzar con Chloe, así que ¿por qué lo rechazaba de repente otra vez? Probablemente incluso sentía que, sin mí, el pobre infeliz que la seguía, ya no parecía tan impresionante. El héroe necesita un villano, y sin mí, no brillaba con la misma intensidad. Mientras tanto, escondida tras la esquina de un aula, Chloe me fulminaba con la mirada mientras yo me reía con Ava. Sus ojos brillaban con una luz oscura y obsesiva que no lograba descifrar. No estaba acostumbrada a esto. No soportaba no tener esa presencia constante y amorosa en su vida. Sentía que esa chica insignificante y tímida le había robado algo que le pertenecía. Al final, Chloe no pudo soportarlo más. Una noche, cuando Ava y yo salíamos del comedor, nos acorraló. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y me miró con furia. Ethan, ¿cuál es tu problema? Exigió con voz cortante. Se supone que te gusto. Antes decías que harías cualquier cosa por mí. ¿Por qué me haces esto ahora? Fruncí el ceño. Esta mujer era completamente irracional. Antes me gustabas. Pero la gente cambia, los sentimientos cambian. Ya no me gustas. Así de simple. Por dentro, estaba histérica. ¿Qué le pasa a esta chica? Se está saliendo completamente del guión. Cuando la tenía encima, era infeliz. Ahora que no la tengo, es infeliz. ¿Acaso ser infeliz es su única personalidad? Mis palabras parecieron despertar algo en Chloe y en Ava. La pregunta de Chloe, ¿se supone que te gusto?, fue como una puñalada al corazón de Ava. Sentí que la mano que me sujetaba el brazo empezaba a temblar. Tenía la cabeza gacha, así que no podía verle la cara, pero percibí cómo cambiaba todo el ambiente a su alrededor. Hacía frío, peligroso. Ethan, mírame, suplicó Chloe, negándose a rendirse. Dime, ¿solo intentas darme celos? Si vuelves, yo. No pudo terminar la frase, porque Ava se movió. Levantó la cabeza de golpe. Los ojos, normalmente tan apacibles como un lago tranquilo, ahora ardían con una furia gélida que jamás había visto. Con un tirón repentino y fuerte, me puso delante de ella, de espaldas a Chloe. Ava, ¿qué haces? Mis palabras se interrumpieron cuando me agarró la barbilla, obligándome a bajar la cabeza. Ante el audible jadeo de horror de Chloe, Ava se abalanzó sobre mí y me besó con pasión. Este beso no se parecía en nada a los demás. No había timidez, ni ternura. Era feroz, frenético, una desesperada declaración de posesión. Incluso me rozó el labio con los dientes, provocándome un leve pinchazo. Pero no la aparté. Sabía que era su inseguridad, su miedo,
manifestándose como una declaración de guerra directa contra Chloe. Tuve que seguirle el juego para extinguir por completo cualquier esperanza que Chloe pudiera tener. Tenía que retomar el rumbo de esta maldita historia. Cuando el beso terminó, ambos respirábamos con dificultad. Un fino hilo de saliva, brillante y reluciente, unía nuestros labios, centelleando bajo la tenue luz del atardecer. Ava pasó lentamente la lengua por sus propios labios y luego giró la cabeza. Su mirada, obsesiva y fría, se clavó en Chloe, completamente paralizada. Pronunció cada palabra con una claridad escalofriante. ¿Por qué? Él es Mía. Ahora. Ya no te quiere. Tras asestarme el golpe final, se volvió hacia mí, en un gesto de pura rebeldía, y me limpió suavemente los labios con el pulgar, como si limpiara algo impuro. Y se lo permití. Incluso extendí la mano y rocé con delicadeza su labio ligeramente hinchado con mi propio pulgar, ofreciéndole una sonrisa dulce y cariñosa. Toda la secuencia fue un golpe doble y fatal para Chloe. Parecía como si la hubiera alcanzado un rayo, su rostro estaba ceniciento y su cuerpo se tambaleaba. Nos miró fijamente a los dos, tan obviamente como una pareja. Vio la mirada en mis ojos, completamente desprovista de cualquier rastro de afecto hacia ella. El último vestigio de su orgullo finalmente se derrumbó. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la humillación, luego al resentimiento amargo, y finalmente se asentó en algo escalofriantemente oscuro, retorcido y demencial. Pero ya no le prestaba atención. Chloe estalló. Se abalanzó sobre nosotras como una fiera, apartándome a la fuerza de Ava. Ethan, sollozó con voz ronca, sin rastro de su imagen de diosa universitaria. Me equivoqué. Vale, me equivoqué. Me agarró del brazo, clavándome las uñas en la piel. Ava intentó separarla, pero Chloe la empujó con tanta fuerza que tropezó y cayó. Aléjate de él. Chloe le gritó a Ava. Luego se volvió hacia mí, con una expresión casi patéticamente desesperada. Ethan, siempre me has gustado. Lo juro, confesó entre palabras atropelladas. Es que era demasiado orgulloso. Me gustaba verte obsesionada conmigo, arrastrándote a mis pies. Me hacía sentir poderosa. Me encantaba la conquista. Al escuchar su retorcida y patológica confesión, un escalofrío me recorrió la espalda. Así que no es que me odiara. Simplemente disfrutaba jugando conmigo como si fuera su perro. Eso fue 1.000.000 de veces más repugnante que el odio puro. ¿Podemos estar juntos, Ethan, por favor?, suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. No volveré a ser así. Te trataré bien, te lo prometo. Por favor, vuelve conmigo. Su súplica desesperada no me produjo ni una pizca de satisfacción. Me puso en alerta máxima. Recordé la novela. Recordé la venganza desmedida y violenta que Ryan Carter tomaba contra cualquiera que se le opusiera. Era un psicópata posesivo. Si le decía que sí a Chloe ahora, Ryan se aseguraría de que muriera de una forma lenta y dolorosa. No quería morir. En un instante, el miedo se apoderó de todas las demás emociones. No. Me zafé de su agarre. Para que se rindiera de una vez por todas, adopté el tono más pasivo-agresivo que pude. Mi voz rezumaba falsa inocencia. Tengo miedo, dije, abriendo mucho los ojos. Ryan se pondría tan triste, ¿verdad? Y si se enfadara, podría incluso matarme. Así que, ya sabes, Chloe, mejor aléjate de mí. Cada palabra era una puñalada calculada y cruel. Chloe dejó de sollozar. Me miró fijamente, la luz de sus ojos parpadeando y apagándose, reemplazada por un vacío aterrador y desolador. Soltó una risita baja y suave, como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. El sonido era inquietante al aire libre. Susurró para sí misma, con una voz tan baja que casi se perdía en el viento, no puedes dejarme. Eres mío. Mi pequeña mascota no puede tener mal genio. No miré atrás. Me di la vuelta y me marché. Sentí un gran alivio. Con eso basta. Ahora, finalmente, se daría por vencida y volvería con su héroe, Ryan, dejando que su retorcido romance siguiera su curso. Unos días después, un fin de semana,
Ava y yo nos despedimos en la puerta del campus para ir a nuestras respectivas casas. Caminaba por una calle tranquila para tomar un Uber cuando una camioneta negra frenó bruscamente a mi lado. La puerta lateral se abrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte se extendió y me tapó la boca y la nariz con un trapo empapado en un químico. El olor acre del éter me llenó los pulmones. Luché durante unos segundos, y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tumbado en una cama enorme y mullida. Tenía las muñecas y los tobillos fríos. Miré hacia abajo y vi que estaban atados al cabecero de la cama con cintas de seda. ¿Qué demonios estaba pasando? Miré a mi alrededor. Estaba en un ático enorme, obscenamente lujoso. A través de los ventanales, las luces de la ciudad centelleaban abajo. La persona que me había secuestrado estaba descalza frente a ellos, vestida con un camisón de seda y bebiendo una copa de vino tinto. Era Chloe. Al oírme moverme, se giró con una sonrisa enfermiza y satisfecha. «Estás despierto», dijo. Caminó hacia mí con movimientos lentos y deliberados, y se sentó en el borde de la cama. Sus ojos reflejaban una obsesión febril. «No tengas miedo. No te haré daño». Un escalofrío de miedo me recorrió el cuero cabelludo. Así es como se ve no hacerme daño. «Chloe, estás loca». «Déjame ir», siseé, intentando mantener la voz firme. Ella me ignoró, se inclinó y hundió la cara en el hueco de mi cuello, inhalando profundamente. «El mismo olor», murmuró. Se acurrucó contra mí como una gata, luego me abrazó y comenzó a llorar en silencio. ¿No puedes volver a ser como antes?», gimió, aferrándose a mí cada día, mirándome solo a mí. «Me equivoqué, Ethan. Me equivoqué mucho. Me amaste tanto entonces, tienes que amarme ahora». Me abrazó así durante lo que pareció toda la noche. Sus palabras eran un galimatías incoherente. Me dijo que había sido el centro de atención toda su vida, que estaba acostumbrada a ser adorada. Mi repentina partida la hizo sentir como si el mundo entero la hubiera abandonado. Nunca tuve muchos amigos. Siempre estuviste ahí, por eso nadie más se acercó. Eras uno de los pocos amigos que tenía. Ahora que te has ido, casi no me queda nadie. Y tú eras especial. Eras diferente. Me encantaba molestarte, y nunca te enfadabas. Escuché, y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Esto no era amor. Esto era simplemente un retorcido y solitario sentimiento de tener derecho a todo. Para ella yo no era una persona. Era una herramienta, una posesión, una mascota. Cuando finalmente se desahogó llorando, me obligó a tumbarme y me abrazó con fuerza. Entonces, sacó su teléfono. Apretó mi cabeza contra su pecho, colocándonos en una pose íntima, y apuntó la cámara hacia nosotros con una sonrisa desquiciada y triunfante. Clic. Me sacó una foto. Luego otra, y otra desde distintos ángulos. Incluso me agarró la mano y la puso sobre su mejilla. Cuando terminó, abrió el chat con Ava justo delante de mí. Una a una, le envió las fotos y escribió un mensaje. ¿El tuyo? Cariño, siempre ha sido mío. Tras enviarlo, tiró el teléfono a un lado, satisfecha y engreída, y se quedó dormida acurrucada contra mí. A la mañana siguiente, una Chloe fresca y alegre por fin me desató. Me dio un beso en la mejilla y me advirtió. Pórtate bien. No vuelvas a ver a esa chica. ¿Me oyes? Si no, no sé qué locuras podría hacer. La miré fijamente, sin decir nada. Un solo pensamiento me consumía, escapar. Salí corriendo de su apartamento. Todo mi cuerpo seguía temblando. Me quedé de pie en la calle, observando el interminable flujo de tráfico. Lo único que quería era encontrar a Ava. Tenía que explicarle. Tenía que decirle que no era mi culpa. Que me habían secuestrado. Que me habían obligado. Tropecé por la acera, completamente aturdida. No había avanzado mucho cuando un dolor punzante me estalló en la base del cráneo. Todo se volvió negro. Ni siquiera tuve tiempo de gemir. ¡Maldita sea! ¿Se me olvidó mirar el horóscopo hoy? No me lo puedo creer. Otra vez no.
Cuando recobré el conocimiento, el penetrante olor a óxido y moho me inundó las fosas nasales. Estaba en un almacén abandonado, con las manos y los pies atados con una cuerda gruesa, tendido sobre el frío suelo de hormigón. De pie sobre mí había un hombre con el rostro desfigurado por la rabia. «¿Estás despierta?», se burló al verme abrir los ojos. Sin mediar palabra, retiró el pie y me dio una fuerte patada en el estómago. «Uf». El dolor me atravesó y me acurruqué como un camarón hervido. «Eres un pobre imbécil». «¿Cómo te atreves?». Los ojos de Ryan estaban inyectados en sangre. Me agarró del cuello y me levantó de un tirón. «¿Por qué demonios me ignora Chloe por ti?». «Ja», gritó, escupiéndome en la cara. «Está loca por ti». «Te lo suplicó». «Te siguió a todas partes. Incluso te secuestró y te llevó a su apartamento». «¿Qué demonios le hiciste?». Resulta que el idiota había estado acosando a Chloe. Presenció todo el secuestro. No podía aceptar que la diosa a la que veneraba se volviera tan loca por alguien a quien consideraba un completo perdedor. Su enorme ego se había hecho añicos. Todos sus celos y su rabia se habían transformado en odio puro e incontenible hacia mí. Me esperó fuera del edificio de Chloe y me noqueó en cuanto salí. «¡Maldita sea!». Llevo años detrás de ella y nunca había estado tan obsesionada conmigo. Ryan hervía de rabia. Remató la frase con un puñetazo en la mandíbula. Sentí el sabor de la sangre. Me dejó caer al suelo y se dirigió a una esquina, recogiendo un tubo de hierro oxidado. Regresó hacia mí a grandes zancadas, con una sonrisa cruel en el rostro. «Hoy te voy a dar una lección», dijo con voz baja y amenazante. «Jamás toques lo que no es tuyo. Si lo haces, lo lamentarás». Levantó la tubería por encima de su cabeza, apuntando a mis piernas. Mis pupilas se contrajeron. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para lo inevitable. Se acabó. Esto es todo. Justo cuando la tubería comenzaba su silbante descenso, ¡pum! La pesada puerta de hierro del almacén se abrió de golpe desde fuera. Una luz cegadora inundó el espacio, perfilando una figura esbelta en el umbral. Era Ava. ¿Cómo había dado con este lugar? Después supe que, desde el primer encuentro con Chloe, Ava estaba sumida en una profunda inseguridad. Había escondido un microrastreador GPS en el forro de mi mochila. Tras recibir las fotos provocadoras de Chloe, estaba desesperada. Me llamó, me mandó mensajes, nada. Así que abrió la aplicación de rastreo y vio que mi ubicación se movía erráticamente antes de detenerse, finalmente en este polígono industrial desierto. Llamó inmediatamente a la policía y luego vino a buscarme ella misma. En el momento en que abrió la puerta de una patada y me vio, ensangrentado y atado en el suelo, con Ryan a punto de golpearme con una tubería, el ambiente se volvió gélido. Ryan se quedó paralizado, atónito por la repentina irrupción. Ava no perdió tiempo con palabras. Con calma, sacó su teléfono, y clic, 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 tomó varias fotos nítidas de la escena. Ryan, con la pipa en alto y el rostro contraído por la rabia. Yo, indefensa en el suelo. Era una prueba irrefutable. Entonces, deslizó el dedo hacia su registro de llamadas y se lo mostró. La llamada más reciente fue al 911, realizada hace 5 minutos. La policía llegará en cualquier momento, dijo con voz completamente inexpresiva, sin emoción alguna. Ryan se quedó atónito. Jamás habría imaginado que aquella chica tranquila y de apariencia inofensiva pudiera ser tan serena, tan decidida, tan despiadada. El ulular de las sirenas se acercaba. La policía irrumpió, echó un vistazo a la situación y acusó a Ryan de secuestro e intento de agresión. Lo esposaron y se lo llevaron en el acto. Después supe que, gracias a las pruebas contundentes y a la presión legal de mi familia y los Chan, le impusieron una condena de 2 años de prisión. El almacén estaba vacío, salvo por Ava y yo. Corrió hacia mí y se arrodilló a mi lado, le temblaban las manos mientras desataba suavemente las cuerdas. En cuanto me liberé, se lanzó a mis brazos, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Tranquilo, estoy aquí, susurró en mi hombro. Ahora estás a salvo, Ethan. Estoy aquí.
Al sentir su suave calor, al respirar su familiar y dulce aroma, me inundó una inmensa gratitud. En mi momento de mayor desesperación, fue ella quien vino a socorrerme. Pero entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Me estaba sujetando con demasiada fuerza. Estaba tan apretado que me costaba respirar. Estaba tan apretado que me dolían los huesos. Ava, ya puedes soltarte. Me dolió un poco. Al oír mis palabras, se apartó lentamente y me miró. Y vi sus ojos. La suave timidez había desaparecido. En su lugar, había una locura densa y sofocante que jamás había visto. Ethan, dijo, acunando mi rostro entre sus manos. Su voz era tan intensa que sentía como si intentara grabar sus palabras en mi alma. Tenía tanto miedo. Tenía tanto miedo de perderte. Chloe quiere robarte. Ryan quiere hacerte daño. Todos intentan alejarte de mí. No puedo. No puedo volver a perderte de vista. Sus palabras fueron tan suaves como el susurro de un amante, pero me helaron la sangre. Con creciente horror, comprendí que, después de todo lo sucedido, la dulce y tierna Ava que tenía delante se había quebrado por completo. Ava no me llevó de vuelta a la residencia estudiantil. No me llevó a un hospital. Me condujo directamente a su lujoso apartamento. En cuanto entramos, empecé a decir que tenía que volver, que tenía clase mañana. Ava, probablemente debería, clic. Cerró la puerta con llave tras de mí. El sonido del cerrojo al cerrarse fue como un martillazo en el corazón. No te vas esta noche, dijo a mis espaldas, con una voz que no admitía réplica. Se me hizo un nudo en el estómago. Un espanto terrible me invadió. Me giré para mirarla, encontrándome con sus ojos oscuros e insondables. Ava, escúchame. De verdad tengo que. No me dejó terminar. Me empujó al sofá del salón y sacó un rollo de cordón de cuero de un cajón del mueble de la tele. Tenía un aspecto inquietantemente profesional. Mis ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ella no respondió. Simplemente se subió encima de mí, inmovilizándome con una fuerza contra la que no podía luchar, y comenzó a atarme las muñecas y los tobillos. Sus movimientos eran inquietantemente ensayados. Lo había planeado. Cuando terminó, se sentó ahorcajada sobre mis caderas, mirándome desde arriba. Sus ojos eran un torbellino de dolor infinito, resentimiento y locura. ¿Te gustaba Chloe? Estabas obsesionado con ella. Ahora le gustas. Ahora está obsesionada contigo. ¿Por qué tenéis que torturarme así? Su voz se quebró y las lágrimas le corrieron por las mejillas, salpicándome como lluvia caliente. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? ¿Por qué no puedes mirarme solo a mí? No es cierto, Ava. Ahora solo me gustas tú. Intenté explicártelo. ¿Te gustó? Rió con una risa desolada y enloquecida. Si te gustara, ¿habrías dejado que te secuestrara? Si te gustara, ¿habrías dejado que Ryan te moliera a golpes? Ethan, eres demasiado débil. No puedes protegerte. Se acercó, su aliento cálido rozando mi oído, su voz un susurro demoníaco. Tú empezaste esto, Ethan. Tú fuiste quien vino a mí. Fuiste tú quien me enamoró. Me convertiste en esto, y ahora tienes que asumir la responsabilidad. De ahora en adelante, hizo una pausa, trazando el contorno de mis labios con el dedo. La cruda posesividad en sus ojos amenazaba con devorarme por completo. Me perteneces solo a mí. Bajo su intensa mirada, me vi obligado a hacer promesas. Que a partir de ese momento, ella sería la única. Que jamás volvería a tener nada que ver con Chloe. Que permanecería a su lado para siempre. Una vez que obtuvo la respuesta que buscaba, una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro de Ava. Se inclinó y me besó, pero no desató las cuerdas. Esa noche, me vi obligado a vivir una versión real de aquella escena de la película. Vamos, grita. Grita más fuerte. Eso me emociona más. A la mañana siguiente, Ava, comportándose como la esposa perfecta, me desató con delicadeza y me tenía preparado un desayuno abundante. Amablemente me permitió ir a clase. Durante un tiempo, después de eso,
todo fue extrañamente tranquilo. Ava parecía haber vuelto a ser la novia dulce y cariñosa de siempre. Me preparaba almuerzos en fiambreras todos los días y éramos la pareja perfecta del campus. La envidia de todos los que nos veían. Pero yo sabía que todo era una fachada. Mi teléfono ahora contaba con un software de rastreo de grado militar, con una precisión milimétrica. Ella tenía acceso completo a mis mensajes y podía iniciar sesión cuando quisiera. Y todas las noches, tenía que estar de vuelta en su apartamento antes de un estricto toque de queda. Era una jaula envuelta en algodón de azúcar, y me estaba asfixiando. Pero no me atreví a defenderme. Recordé lo que le pasó a Ryan. No deseaba un destino peor. Lo único que podía hacer era seguirle el juego y maldecir en silencio el nombre de Chloe. Todo era culpa suya. Mi dulce y normal Ava había desaparecido, completamente enloquecida por su estúpido drama improvisado. Mi vida estaba arruinada. ¡Qué loca, qué egoísta! Pero ni maldecir podía cambiar mi realidad. Y la paz asfixiante no duró mucho. De alguna manera, Chloe consiguió mi nuevo número de teléfono. El mensaje empezó. Al principio, era simplemente un «Dicen, te echo de menos». No respondí. Las borré. Entonces, la cosa se puso peor. Empezó a acorralarme fuera del baño de la biblioteca, esperando a que no hubiera nadie alrededor para arrastrarme al baño de hombres. ¿Por qué no contestas mis mensajes?, me exigía, acorralándome contra la puerta del cubículo, con los ojos enrojecidos y desorbitados. Un minuto me amenazaba, al siguiente, sollozaba en mis brazos. Cuando otros hombres entraban y oían a una mujer llorando y a un hombre jadeando en uno de los cubículos, murmuraban que eran unos bichos raros y salían corriendo. Tengo una reputación que mantener, ¿sabes? Para evitar que hiciera algo aún más loco, empecé a darle respuestas cortantes y evasivas, diciéndole que me dejara en paz. Pero cada mensaje era un riesgo. Vivía con el miedo constante de que Ava se enterara. Sentía que caminaba sobre la cuerda floja al borde de un cañón de fuego. Los mensajes de Chloe se volvieron cada vez más incoherentes. ¿Por qué no contestas? ¿Estás con ese zorro otra vez? No puedes huir de mí, Ethan. Eres mi mascota. Tienes que obedecer a tu amo. Siempre serás mi pequeña mascota. Me duelen las manos de tanto borrar los mensajes. Sinceramente, empecé a pensar que quizá dejar que Ryan me matara a golpes habría sido mejor opción que estar atrapada entre dos psicópatas. Una tarde, acababa de salir de la ducha cuando me vibró el móvil. Era una foto de Chloe. Una foto de la cancha de baloncesto frente a mi antigua residencia, tomada desde un ángulo raro y oculto, como desde una ventana oscura del edificio de enfrente. Debajo de la foto había una sola línea de texto: me gusta mucho el color de tus cortinas. ¡Qué locura! La universidad organizó un programa de intercambio académico con una universidad de otro estado. Ava, una de nuestras mejores estudiantes, fue seleccionada para ir durante 3 días. Antes de irse, me dio una charla de 1 hora, agarrándome la muñeca con tanta fuerza que me dejó moretones. No la volverás a ver. ¿Entendido? Si le dices una sola palabra, estás muerto. Asentí con la cabeza como un muñeco de cabeza oscilante. En cuanto se fue, recibí una llamada de un número desconocido. La voz de un hombre, apresurada y urgente, se oyó al otro lado de la línea. ¿Es usted Ethan Hayes? Soy el tutor académico de Chloe Anderson. Tiene apendicitis aguda y está en urgencias del City General. Necesita cirugía y necesitamos que un familiar firme la autorización, pero no podemos contactar con sus padres. No deja de decir tu nombre. Incluso me mandó una foto de su historial médico. En un momento de pura estupidez, le creí. O sea, por muy loca que estuviera Chloe, no se arriesgaría a perder su salud. ¿Verdad? Y me sentía mal por no ir. Nos conocíamos de toda la vida y su padre siempre estaba muy ocupado con el trabajo. Parecía plausible. Me apresuré al hospital en Uber. Pero al llegar a las puertas de urgencias, varios hombres corpulentos vestidos de negro me agarraron. Me taparon la boca con una mano y me arrastraron a una ambulancia estacionada en la acera. ¡Por Dios! ¡Otra vez no! Mi mascota no puede estar en la jaula de otra persona. ¿O sí?
Dentro de la ambulancia, Chloe me sonreía, vestida con un vestido blanco de verano. Y desde luego no puede tener otro amo. Su enfermedad había empeorado. Esta vez, me encerró en una villa en las afueras. La puerta de mi habitación era de acero reforzado y las ventanas estaban selladas con barras de hierro. Oficialmente, era un pájaro enjaulado. Pero esta vez, tenía experiencia. No me enfrenté a ella directamente. Fingí someterme. Fui obediente, complaciente, incluso fingí una patética dependencia de ella. Chloe se lo creyó por completo y poco a poco bajó la guardia. Unos días después, mientras ella estaba de compras, usé una horquilla que había logrado esconder y, tras lo que pareció una eternidad, abrí la cerradura. Era libre. Pero los últimos días me habían pasado factura. Por no hablar de los dolores persistentes que me había dejado Ava. No podía correr rápido. Tropecé por el camino privado que bordeaba la villa, corriendo por mi vida. Finalmente llegué al final de un callejón que desembocaba en la carretera principal. Pensé que por fin podría respirar hondo, pedir que me llevaran y escapar de aquel infierno. Pero había alguien de pie en la entrada del callejón. Una figura esbelta con una gabardina negra, jugando despreocupadamente con un cordón de cuero negro. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y patológica. Cariño, eres tan popular. Siempre andas de aquí para allá. Era Ava. Ella había regresado antes de lo previsto. Llevabas días desaparecido. Fue muy difícil encontrarte. Su voz era tan suave como el susurro de un amante, pero me sumió en un abismo helado. Me quedé en blanco. Antes de que pudiera reaccionar, otra voz, fría y sin aliento, vino de detrás de mí. Alto ahí mismo. Chloe. Nos había alcanzado. ¿Qué es esto? ¿Se escapó mi mascota? ¿Y ahora quieren robármela? Me quedé paralizada, atrapada entre ellas. No había escapatoria. Chloe y Ava se enfrentaban, justo frente a mí. Una era fría como el hielo, la otra ardía de obsesión. Es mío. Chloe jadeó, con la mirada fija en Ava. No eres digno, se burló Ava, enrollando el cordón de cuero alrededor de sus dedos. Sus miradas se cruzaron en el aire, chispeando con una violencia tácita. Y yo era el premio, el trofeo por el que se peleaban. Me sentía como un trozo de carne atrapado entre dos lobos hambrientos, a punto de ser despedazado. Justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, Ava sonrió. Miró a Chloe con un tono extrañamente coloquial. Esto ya cansa. Si tú lo atrapas, yo lo atrapo. Es muchísimo trabajo. Y no es muy agradable para él. Y, francamente, es agotador. Al oír esas palabras, no muy amables con él, me aferré a ellas como a un salvavidas, asintiendo frenéticamente. Sí. Sí. Tienes toda la razón. Absolutamente toda la razón. Quería aplaudirlos. Al ver mi reacción entusiasta, la sonrisa de Ava se ensanchó, y dijo algo que me dejó sin aliento. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Podríamos comprar una casa grande. Una bonita. Y podríamos dejarlo allí. Así, ambos podríamos verlo cuando quisiéramos. Y no tendríamos que pasar por todo el lío de buscarlo. Mi cerebro hizo cortocircuito. Un zumbido ensordecedor me llenó los oídos. ¿Qué estaba oyendo? ¿Qué estaba viendo? Sacudí la cabeza con fuerza, con la voz quebrada. No. De ninguna manera. No quiero eso. Por supuesto que no. Mi enérgica protesta fue recibida con dos miradas furiosas e idénticas. Me miraron como si fuera un juguete ruidoso y travieso. Entonces sucedió algo surrealista. Chloe pareció considerarlo por un instante. Luego asintió. Miró a Ava, con una sonrisa inquietantemente similar dibujándose en su rostro. Eso podría funcionar. Las dos psicópatas habían encontrado la solución perfecta. Se miraron entre sí. Luego, en perfecta sincronía, comenzaron a caminar hacia mí. Uno a cada lado, me agarraron de los brazos y me levantaron como si no pesara nada. Sus voces eran tranquilas, absolutas y rebosantes de control absoluto.
Lo haces. Tienes que hacerlo.